Antes que todo, manifestar mi felicidad para estar aquí esta tarde, a felicitar, a dar la enhorabuena a Joe. Es un año raro esto, es un año de cumples, es un año de aniversarios. Yo cumplo 50 años con mi instituto, con mis personajes, 40 años que vengo a España, 25 años de la Ciudad de los Niños, 20 años del libro La Ciudad de los Niños, por lo cual y 10 años de Ajoe. Y para festejarlo, yo voy a convidar aquí alrededor de esta mesa muchos amigos, o varios amigos, amigos maestros, que fueron maestros para mí y creo que pueden ser maestros para todos. Uno ya lo citó en carne, el agradezco, Gianni Rodari. Los otros vamos a encontrarlos en el camino. Y para empezar, prefiero invitar dos personas, un niño y un gran maestro. El niño es Javier, de 6 años, de Bogotá. Su madre me contó que después de pocos días de escuela de primaria, Javier vuelve a casa y dice: mamá, yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque en un día aprendo lo que me enseñan y los otros días los necesito para jugar. Javier tiene un proyecto muy claro, una organización de su tiempo muy claro. Jerome Brunner, nuestro gran maestro, dice: el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí que es un gran problema que hay que evitar a toda costa. Me pareció muy interesante que estos dos personajes, tan lejanos en la edad y en el tamaño, en la competencia, están de acuerdo. No podemos tolerar que a la escuela los niños se aburren. Claro, Javier se aburre a estar tantos días a la escuela, 5 días a la semana. Digo, ¿por qué? Sería suficiente uno para aprender lo que me enseñan. Esto es una evaluación muy dura por la escuela de Javier. La escuela, para merecer ese título, necesita que sea interesante. Pero no interesante como era la escuela que yo frecuenté hace 70 años. Que sí que era interesante porque nos sorprendía todos los días. Empezaron con los fenicios, que para nosotros era un pueblo muy raro, estos ladrones inteligentes, navegadores, inventaron la brújula, es un pueblo muy raro. Y se acabaron y nacieron los edípticos. Y se acabaron los edípticos y nacieron los griegos. Por lo menos esta es la memoria que yo tengo de esta historia. Y después la Groenlandia, y después los pingüinos. Era una sorpresa continua, porque claro que no se habían medios de información, de comunicación, en mi casa yo no tenía ni libros, ni nada, ni hablar de televisión, por lo cual la escuela podía vivir esta propuesta siempre interesante, entre comillas, porque sorprendía. Hoy la escuela no puede hacer esto. Los niños saben mucho, saben de hace su nacimiento, viven inmersos en la información. Y por lo cual la escuela es empobrecida de este punto de vista. Y menos mal, yo digo, menos mal que no puede sorprender a los alumnos. Tiene que hacer otras cosas. Y lamentablemente, a veces, haces cosas rarísimas. El otro día me llama mi nietita Nina, citada por Inma, que la conoció, y me dice: abuelo, hoy a la escuela, como hemos hecho
ruido en el descanso, en el recreo, la maestra nos castigó pidiendo que escribamos los números de 1 a 1000. ¿Es posible en el 2016? De 1 a 1000. Por suerte ella ha dicho que cuando estaba a 200, ha dicho la maestra, ya terminé. Ah, bueno. Y por lo cual ahorró 800 números. No está mal, pero bueno. El tema es que la escuela que necesitamos es una escuela para todos. Y la que tenemos no es así. La escuela que tenemos en Italia, de mi punto de vista, es una escuela para pocos. La historia es breve. La escuela que yo frecuenté hace 70 años era declaradamente, oficialmente para pocos. En el sentido que sí, todos mis compañeros empezaron conmigo en primero de primaria, pero ya varios se perdieron en los primeros 2 o 3 años, que eran años, en esta temporada, de fuerte selección escolar. Cuando llegamos a quinto, que es el último año de primaria en Italia, tenemos que elegir para ir o hacia el trabajo o hacia la escuela. Es decir, que el ciclo medio que preparaba al gimnasio, que preparaba a la universidad, era para pocos. ¿Y quién eran estos pocos? Eran los que tenían familias motivadas, con una formación o con un orgullo que sus hijos podían seguir estudiando, como fue en mi caso. A veces, no era en mi caso, eran familias de un nivel sociocultural, económico, medio alto. Eran niños y niñas que tenían en su casa libros, maneras para escuchar música. La familia iban a conciertos, teatros, viajaban. Por lo cual la historia, la geografía, estaba dentro de su vida. Los adultos leían libros para sí mismos, para su trabajo y para acompañar a los hijos a dormir todos los días. Escribían por su profesión, por su placer, para corresponder con amigos y parientes. Por lo cual, estos lenguajes básicos hacían parte de la vida cotidiana de estos niños y de estas niñas. Estas familias a la escuela, en este tiempo, pedían de completar la formación que la familia había ya puesto en marcha. Completarla enriqueciéndola con detalles, la historia lejana, la geografía exótica, los animales raros, todos elementos que ayudaban a preparar estas niñas y estos niños a una vida social comprometida. En este sentido, por ejemplo, se entiende que yo tenía 2 votos de lengua, italiano y caligrafía, porque escribir bien era una competencia útil para personas que mañana tenían que ocupar sitios de cargos públicos, por ejemplo, porque todo se hacía a mano. Bueno, ¿qué ocurrió? Dentro de pocos años, después que yo terminé la primaria, bueno, había también terminado algo más, en el año 62, en Italia ocurre una revolución a nivel escolar. Se propone, el Parlamento aprueba la escuela media única, es decir, a todas las niñas y niños italianos se ofrecen 3 años más de obligación escolar. Es muy importante. El momento de decidir si dejar la escuela o seguir
Si ir por el trabajo o ir por la escuela no era más a los 11 años, que es muy temprano, sino a los 14. Pero en este momento la escuela no se da cuenta que tiene que cambiar profundamente, porque era una escuela para pocos, los pocos que seguían para allá, y llega a ser una escuela para todos. ¿Y qué ocurre? Que este cambio no se hace. Simplemente se borra la escuela que de avviamento profesional se llamaba, de formación al trabajo, con todos sus talleres, con su actividad práctica, que era lo que se ofrecía a niñas y niños que tenían que ir rápidamente, en pocos años, al mundo del trabajo. Se borra todo esto y se ofrece a todos la escuela que se había preparado para pocos. Esto, claro, produce un desastre. La mayoría de los niños que entran en esta escuela no tienen las familias que decía antes. Tienen familias humildes que no tenían ni cultura, por lo menos no tenían este tipo de cultura. Por lo cual estos niños no tienen bases. Y claro, ofrecer algo que enriquece algo que no existe es muy raro. No funciona. Estos niños no entienden, no siguen. Y la denuncia que por primera vez se levanta contra esta escuela que selecciona los niños, echando en alguna manera exactamente los que debían ser ayudados y reconocidos y aceptados, fue la carta a una maestra de la escuela de Barbiana de Don Milani, maestro que invitamos a esta mesa. Don Milani fue para mí mi maestro. En el 67 yo conozco su obra, la obra de esta escuela. Consejo de leer de nuevo esta obra, La carta de una maestra, que está también traducida en español. Fue para mí la obra de mi conversión. Esta obra cambió mi manera de considerar la escuela, de considerar la educación. Escribe Gabriel García Márquez: creo que se nace escritor, pintor o músico. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo eso, es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Aquí aparece esta palabra, felicidad. Y yo creo que tenemos que reconocerlo como el objetivo principal de la educación, tanto de la educación familiar que escolar. Trabajar para que nuestros hijos, primero, y para que nuestros alumnos y alumnas, segundo, sean felices. Y la felicidad tiene mucho que ver con el juguete preferido, con lo por lo cual nacieron niños y niñas. Nacimos cada uno de nosotros. Loris Malaguzzi, otro convidado a esta mesa, gran amigo y maestro, que hemos perdido lamentablemente demasiado pronto, el director y inventor de las escuelas de Reggio Emilia, en una poesía de los 100 lenguajes, que se intitula El niño está hecho de 100, dice, yo voy a leer pocas porque es bastante larga,
Dice, el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar o entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas, pero se le roban 99. Esto es el problema. ¿Quién roba a los niños? ¿Quién roba tanto a los niños? Porque 99 sobre 100 es un robo impresionante. Yo no creo que sea solo la escuela, pero creo que la escuela entra mucho en este robo. ¿Y cómo hace la escuela robar tanto a los niños? Ofreciendo poco. Es muy simple. Frente a los 100 lenguas de los niños, la escuela propone 3, 4. Lengua, matemática, ciencia, poco más. ¿Y los que nacieron bailarines? ¿Los que nacieron dibujantes como nací yo? ¿Los que nacieron artesanos? ¿Los que nacieron mecánicos? Viajando, ayer, bueno, me parece una semana antes, viajando leía una revista de estas de juegos que tienen noticias y leí esta noticia, que a lo mejor ya se conoce. Años antes, en una calle, en una carretera de campo, en la Baviera, en Alemania, un conductor estaba parado y intentaba inútilmente de poner en marcha su coche. Se acerca un niño de 10 años que pasaba por allí y en pocos minutos arranca el coche. Este señor se queda sorprendido y dice, bueno, le da una propina y le dice, pero ¿por qué a esta hora de la mañana tú estás en la calle? Y el niño dice, bueno, es que yo estaba a la escuela, pero como soy el más burro de la clase y estamos esperando el inspector, el maestro me ha pedido irme para no hacer una mala figura frente al inspector. El señor del coche era el inspector. Digo, esto llegó perfecto, porque de esto estamos hablando. Puede ser el burro de la clase un niño que en 10 minutos arregla un coche que un señor inspector desde hace mucho tiempo intentaba no consiguiéndolo. ¿Puede ser tonto un niño así? ¿O será que la escuela no es capaz de recibirlo con sus capacidades? El tema es que estos niños que nacieron mecánicos, artesanos, artistas, músicos, pero también investigadores, también científicos de verdad, en la escuela no encuentran nada y se pierden. Esto es una reflexión muy amarga que tenemos que hacer. La escuela no puede perder niños. Esta es una gran responsabilidad. Tenemos un porcentaje de abandono escolar que no podemos aceptar. Se puede decir no es tan alto. En Italia no creo que supera el 4 o 5%. Es igualmente enorme. ¿Sabéis por qué? Porque las encuestas nos dicen que el 90% de los delincuentes no acabaron con la escuela obligatoria. Esto significa que cada alumno que perdemos lo regalamos a la otra sociedad.
a la antisociedad. Esta es una enorme responsabilidad para todos nosotros que nos ocupamos de educación. El tema es que no debería ser así. La escuela legal, no estoy hablando de la buena escuela, no estoy hablando de la escuela que deseamos, después vamos a hablar un poco también de esta, sino simplemente de la escuela que prevé la ley española. No debería ser así. Y no voy a citar la ley o los programas, voy a citar una superley que es la Convención de los Derechos de los Niños, que habla de escuela, que habla de los derechos de las niñas y de los niños. Y al artículo 13, que seguro todos vosotros conocéis de memoria, dice: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, y sea oralmente, por escrito o impresas en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Esto es un derecho reconocido de la ley española a cada niño y a cada niña. ¿Lo sabe la escuela? Yo creo que no. Si no, no podría ser que la escuela pueda ofrecer 3, 4 formas de expresarse y los niños que se quedan afuera efectivamente se quedan, de hecho, fuera de la escuela. Por lo cual, una escuela para todos es una escuela que acepta, reconoce, recibe las 100 lenguas de los alumnos, que significa que ofrece a sus alumnos un abanico amplio de lenguajes, de manera que cada uno puede encontrar lo suyo y que tenga el mismo valor de los demás. Abajo de todo esto hay un profundo convencimiento mío que me da mucha alegría, muy optimístico, es que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos y cada uno de nuestros alumnos tiene un ámbito de excelencia, por lo menos uno, que sería el juguete preferido. Objetivo de la educación, tanto familiar que escolar, debería ser encontrarlo, ayudar la niña, el niño a encontrarlo y a dedicarse a este con todo el alma, con todo el corazón, sufriendo si es necesario, trabajando duro para hacer el mejor, porque solo en lo que queremos podemos ser los mejores. Y ser los mejores cuenta mucho, porque da mucha satisfacción, mucho sentido de realizarse y ayuda a encontrar un trabajo, porque para los mejores hay trabajo, pero solo para los mejores. El objetivo nuestro debería ser que cada uno de nuestros alumnos sea el mejor en su ámbito. Una escuela que pide a los alumnos que lleven a la escuela su vida, sus descubrimientos, sus sorpresas. Exactamente el contrario de lo que pedía mi maestro cuando yo era pequeño. Decía siempre, los bolsillos de los alumnos tienen que estar vacíos. Claro, porque nuestros bolsillos eran muy peligrosos. Había animalitos, había piedras, había chapas, había cuerdas, había de todo. Y cada uno de estos restos, de estos elementos, eran una narración de nuestra vida verdadera, la que se vivía
cómo terminaba la escuela hasta que empezara de nuevo. Yo creo que la escuela debería pedir exactamente el contrario, de llegar con los bolsillos llenos y vaciarlo en la mesa, no en los pupitres, en una mesa común alrededor de la cual vamos a trabajar. ¿Qué son estos elementos de los bolsillos de la vida de los niños? Por esto, por favor, no podemos seguir dando deberes por la tarde. Hay mucho más que hacer que deberes. Casi parece que no hay maestros aquí, sino alumnos. Bueno, no, lo digo con toda sinceridad. Yo he pensado siempre que los deberes sean una equivocación pedagógica, por un lado, y un abuso por el otro. Equivocación pedagógica porque presumen equilibrar las diferencias entre niños que tienen mejor capacidades escolares y los que tienen menos capacidades. Es decir, recuperar y llenar las lagunas. Son ejercicios que damos para que mañana las diferencias entre los mejores y los peores sean menores. El efecto de los deberes es exactamente el contrario. Porque los que lo hacen, lo que aprovechan de este estímulo son los mejores, que tienen una familia preocupada, interesada, que los ayuda. Y los otros, que son los peores, los que tienen más dificultades, no saben hacerlo, porque si no, no serían los peores, como el niño del coche. Probablemente no tienen personas muy interesadas a sus deberes en casa. A veces ni tienen un espacio para hacer los deberes. Si tienen personas interesadas, casi seguro no son capaces de ayudarlos. La escuela no puede pedir a la familia de recuperar lo que no ha hecho bien, porque una laguna escolar es una falta de nosotros, de las personas que enseñaron a estos niños. Por lo cual, todo lo que es recuperación hay que hacerlo dentro de la escuela, en horario escolar, con la garantía y la presencia del maestro y de la maestra, que solos saben y pueden saber cómo, y con qué medio, y con qué tiempo, y hasta dónde. Y decía, son un abuso, de nuevo pensando en la Convención de los Derechos del Niño, porque en la Convención hay un artículo que vosotros conocéis muy bien, que es el artículo 28, que funda la escuela, que dice el derecho a una educación formal. Y después hay, solo habla de escuela, solo el artículo 28. Hay otro artículo que es el 31, que afirma el derecho de los niños y de las niñas al descanso, al tiempo libre y al juego. Y esto yo creo que debe llevar a una consecuencia muy clara, que si la escuela ocupa mitad del día, la otra mitad no es de la escuela. La otra mitad es de los niños y posiblemente del juego, que es una competencia por lo menos tan importante como el estudio. Y jugando libremente con sus amigos en espacios elegidos para ellos, los niños pueden vivir experiencias que vale la pena llevar a la escuela para contarlo al maestro, a la maestra y a los compañeros. Si esto no ocurre, mañana no tendrán nada para contar y la escuela ¿qué hace? No tiene materiales y vuelve al programa, o peor, vuelve al libro de texto. Y yo lo siento mucho, me parece que la escuela de estos últimos años va retrasando. Ya no se sale, estoy hablando de la escuela italiana, claro,
no se sale, la gente, los maestros tienen miedo, los padres se enfrentan a los maestros, por caridad de Dios, que no salgan, que no se sale, no se estudia el medio ambiente, todo se hace dentro del aula y se hace con el libro de texto. Me gustaría una escuela, claro, podemos elencar todo lo que queremos que sea una escuela, que sea creativa, que sea cooperativa, que sea una escuela científica y no dogmática. Todo esto creo que tenemos un acuerdo general. Me gustaría una escuela en la cual la evaluación sea solo positiva. Esto sí que podría ser una revolución. Normalmente la evaluación es la búsqueda de las lagunas, ¿no? Todo el énfasis evaluativa es ir a ver lo que falta y denunciarlo, o anunciarlo, o ponerlo en evidencia. Aquí me ayuda mucho una definición de Oliver Sacks, este gran neuropsiquiatra de Estados Unidos, que estudió especialmente los niños sordos. Y tiene una definición que yo cito frecuentemente porque parece banal y no lo es por nada. Y dice, un niño sordo es exactamente igual a los demás, solo que no oye. Es así. ¿Por qué digo que parece banal? Porque, bueno, uno dice, sí, no. Es que normalmente lo que pensamos es exactamente el contrario. Que un niño sordo es totalmente distinto de los demás porque no oye. Y si lo pensamos bien, entre estas dos definiciones, hay el mundo. Y claro que si el objetivo de la escuela fuera lo que dice Márquez, ir buscando el juguete preferido, y vamos a ver lo que sabe hacer cada uno de los niños, y seguimos evaluándolo, lo que sabe hacer, no lo que no sabe hacer. Yo creo que valorando lo que los niños saben hacer mejor, van recuperando también lo que falta, por un tema de orgullo, porque se sienten reconocidos en lo que es su competencia, sus capacidades. Y permíteme de invitar otro amigo, otro maestro, a Mario Lodi, que fue un gran amigo, un gran maestro para mí, que hemos perdido hace 2 años. Y Mario Lodi, la última ciclo escolar, sabéis que en Italia la costumbre de hace mucho tiempo es que el maestro empieza con primero de primaria y lleva la clase hasta quinto, siempre. Y en el último ciclo escolar que ha hecho, después de pocos días de escuela, Mario escribe una carta a los padres. Son padres campesinos, son padres de un pequeño pueblo del norte de Italia. Y dice, y escribe, después de una semana pasada con los niños, con vuestros hijos, puedo afirmar que son todos de normal inteligencia, a pesar de evidentes diferencias de carácter y distintos niveles de maduración debidos en gran parte a las situaciones ambientales a las cuales cada uno de los niños ha vivido. Todos los niños, entonces, salvo imprevibles hechos de excepcional gravedad, son aprobados a quinto.
No sé si notáis, ha pasado una semana de primero y el maestro escribe a las familias, lo escribe. Dice, todos vuestros hijos son aprobados a quinto. Hasta ahora, con la garantía que llegarán a la preparación mínima pedida por los programas escolares. Si esto no se va a actuar, la responsabilidad será del maestro y de la escuela. No dice que la responsabilidad será de la mala voluntad de los alumnos o de la familia que no lo sigue, será del maestro y de la escuela. Para no haber puesto en acto las técnicas educativas adecuadas para desarrollar al máximo las actitudes naturales y las inteligencias de los niños y de las niñas. Esto es el maestro. El maestro es lo que aprueba. La escuela tiene la obligación de promover. No promover en el sentido banal de pasar de un año al otro, sino promover en el sentido de crecer, de desarrollar, permitir a cada uno de desarrollar su juguete preferido hasta lo máximo posible. Bueno, ¿todo esto cómo podemos hacerlo? Bueno, nuestros países, por una razón que yo conozco, no sé interpretar bien, porque esto es muy común entre Italia, España, Argentina, los países que yo frecuento, conozco mejor. Nuestros países han pensado que todo esto se puede conseguir cambiando las leyes, haciendo reformas, a veces buenas, a veces malas. Bueno, nosotros estamos mejor que vosotros en este sentido, en este momento por lo menos. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que las reformas no son capaces de cambiar la realidad. En Italia, en los 50 años que yo estoy siguiendo el sistema escolar, hemos tenido casi una reforma por cada gobierno. Hemos tenido muchísimos gobiernos. Se han cambiado la arquitectura escolar, las disciplinas, los libros de textos, los horarios. Podemos decir que ha cambiado todo. Lo único que se ha quedado prácticamente igual es la escuela. Y la escuela que hace Nina, mi nietita, se parece totalmente a la escuela que he hecho yo hace 70 años. Yo tengo páginas de A, de B, de C, hechas por esta niña hace 2 años, cuando hacía primero. Y esto no es aceptable, no es posible. La ley italiana lo prohíbe de manera explícita. Dice que no se deben dar a los niños ejercicios, pruebas, deberes que repetitivos de este tipo. No ha cambiado nada. Yo creo que la única manera para cambiar la escuela es ofrecer a cada uno de los niños y de las niñas un buen maestro. Esto es la receta. Necesitamos buenos maestros y nada más. No hace falta cambiar los programas, no hace falta preparar buenos libros de texto. Ahora hay gente que está pensando que con Internet, con programas virtuales, podemos resolver el tema de la escuela a pesar de los maestros. Falso. Si conseguimos formar buenos maestros, no tenemos que decir nada más. Ellos, si son buenos, saben cómo se enseña. Esto significa cambiar varias cosas y estas cosas nunca se han tocado. Por lo menos en Italia se ha hecho, repito, todo el cambio que he dicho. No se ha hecho nada para cambiar la formación de los maestros. Lo único que se ha hecho es ampliar la formación como número de años de formación.
hasta 10 años teníamos la vergüenza del más bajo nivel de formación, los maestros italianos. Yo soy maestro de formación primaria, maestro de primaria como formación. Mi carrera de formación terminó a los 18 años y esto siguió hasta, creo, poco más que 10 años antes. Ahora todos los maestros de todos los niveles, incluido infantil, tienen licenciatura. Bueno, pero el tema es que no ha cambiado por nada la formación. ¿Y sabéis por qué yo soy maestro? Porque era un mal alumno. Y en la familia se evaluó que como mi hermano menor era mejor que yo, él iba por el liceo, que era la escuela donde se estudiaba griego, latín y tal, para ir a la universidad, y yo maestro, que era más corta, podía pararme a maestro y si quería ir a la universidad podía pagarme la universidad ejerciendo de maestro. Esto es uno de los temas graves. ¿De dónde nacen los maestros? El riesgo es que nazcan, repito, lo digo como maestro, que nadie se ofenda. No es la primera elección. Los mejores no van por maestro, los mejores van por ingeniero, van por médico, van por no sé qué. Los otros, bueno, maestro. Si no consiguen hacer mejor, maestro, maestra. Claro, ya es algo que preocupa mucho, porque por un lado decimos que la infancia, los primeros años son los más importantes y le damos maestros que, bueno, resulta que en Estados Unidos han hecho una encuesta y sabéis que tienen 3 niveles A, B, C. Los maestros salen casi siempre del nivel C. Claro, yo no tengo confianza en la evaluación escolar, por lo cual estoy tranquilo, porque si no yo, bueno, no podía estar aquí en el Palau frente a 1000 personas y, bueno, con todo lo que me ha ocurrido en la vida no puedo pensar que la escuela fue una buena evaluadora en mi caso. Y esto parece, las investigaciones que tenemos demuestran que normalmente no es así. Pero claro, yo creo que es muy importante hacer de manera que sean los mejores a ocuparse de educación, especialmente infantil. Esto es lo primero. Y para que sea así, hay que nuestra sociedad evalúe distintamente la profesión docente, tanto socialmente, primero socialmente y después económicamente. Lo segundo, pensar que no todos pueden ser maestros. Para ser maestro hay que tener actitudes especiales, una relación fuerte hacia la infancia, un respeto, una capacidad. Y no todos los tienen. Así como no todos pueden ser maestros, doctores, médicos, no todos pueden ser ingenieros y no todos pueden ser maestros. Y formarlos de manera coherente con el modelo escolar que tienen que realizar. Hemos dicho que los alumnos deben ser protagonistas. ¿Los alumnos de magisterio son protagonistas de su formación? No. Siguen escuchando profesores, tomando apuntes, para que mañana al examen tendrán que repetir lo que ha dicho el profesor, posiblemente con sus palabras. ¿Y qué ocurre? Que estas personas, estos jóvenes, estas jóvenes, un día serán maestros. Se encontrarán el primer día de escuela frente a una clase de 30 niños y niñas y pensarán, ¿y qué hago ahora? Y van recuperando todo lo que ha pasado en estos 4 años de formación y no encuentran nada de útil por este momento dramático. ¿Y qué hacen? Hacen lo que hacía su maestro o su maestra cuando tenían 6 años. Porque esto sí que es un modelo
útil, funcionaba. Pero esto, claro, que es una garantía que la escuela no va a cambiar nunca, si el modelo vuelve a ser lo de 15 años antes. Y cada 15 años es siempre lo mismo, por lo cual mi nieta hace la escuela que he hecho yo. Y esto no puede ser. Y termino invitando de nuevo como maestro don Lorenzo Milani, educador, cura de Florencia, de Italia, que pasó su vida haciendo de maestro. No, es difícil decir haciendo de maestro más que de cura, porque él pensaba que era lo mismo. Siendo cura de un pueblo desperdido en la montaña, donde lo habían enviado por castigo, porque era una persona muy crítica respecto a lo que hacían los curas en este tiempo, y muchas veces siguen haciendo, y por lo cual habían prohibido un libro que había escrito, y por castigo lo enviaron como párroco a Barbiana. Casi no existe, hay una iglesia, la casa del párroco y pocas casas desperdidas en la montaña de los campesinos que viven allí. Los amigos le decían: no te preocupes, el obispo es anciano, va a morir, tú eres joven, no te preocupes. Con el nuevo nosotros vamos a empujar porque tú puedas recuperar tu misión, que era una persona de gran cultura, por lo cual lo querían mucho. Y él, el primer día que fue a Barbiana, ha hecho dos cosas. Fue a comprar un lugar en el cementerio y abrió la escuela. Una escuela que funcionaba 365 días al año, por los chicos y las chicas que la escuela pública había rechazado. 8 horas diarias, salían de noche y volvían a casa de noche. Estos niños escribieron la carta a una maestra. Y cuando lo interrogaban, contestaba así: con frecuencia me preguntan los amigos cómo hago para llevar la escuela y cómo hago para tenerla llena. Insisten en que escriba un método que les precise los programas, las materias, la técnica didáctica. Se equivocan de pregunta. No deberían preocuparse de cómo hay que hacer para dar escuela, sino cómo hay que ser. No se puede explicar en 2 palabras. Hay que tener las ideas claras respecto a los problemas sociales y políticos. No hay que ser interclasistas, sino que es preciso tomar partido. Hay que arder del ansia de elevar al pobre a un nivel superior. No digo ya a un nivel igual al de la actual clase dirigente, sino superior, más humano, más espiritual, más cristiano, más todo. Gracias. Moltes gràcies, Francesco. Moltes gràcies a tots i totes per estar ací en l'acte de 10è aniversari d'ACOE i simplement que se mos queden algunes idees que ha comentat el company, amic, col·lega Francesco Tonucci. L'escola ha de canviar profundament. Necessitem una escola per a totes i tots. Hem de ser capaços de fer feliços els nostres fills i els nostres alumnes. L'escola ha de ser capaç de rebre els alumnes a les seues capacitats. L'escola no pot perdre xiquets, és una gran responsabilitat. Mestres, pares, mares, administració,
etc. Hem de llegir la Convenció dels Drets dels Infants tots i totes i conèixer-los, però des de totes les vessants, no sols els mestres. L'escola que volem ha d'oferir el 100 llenguatges. Recordem que estem oferint 3, 4, 5, 6, 7, però que n'hi ha que oferir el 100. Cada alumne té un àmbit d'excel·lència i la família i l'escola té l'obligació de trobar-lo. Els nostres alumnes han d'arribar a les butxaques plenes cada dia a les nostres escoles. I recordem, no posem deures a casa, treballem en l'horari escolar. Moltes gràcies, bona nit i gràcies per la vostra presència. Ei, on aneu? Tots sentats, que no se mereix ningú. Sí. Ei, on aneu? Quieta, Ei, a veure, a COE fa 10 anys. 10. I li fan un regal, que és que Tonucci vinga i que parli amb tots i vos explique allò que podem fer per a ser millors mestres, no? És algo així, no? Però i a Tonucci, qui li regala alguna cosa a Tonucci? Qui? Marcel el Marcià. Nosaltres, com a Tonucci ha sigut el regal de COE, a Tonucci li farem el regal d'un llibre i de música en dibuix que vosaltres després comprareu allà. Que sí? Per a Tonucci, un llibre de Marcel. Moltes gràcies, Tonucci. I aquest llibre, amb unes cançons que estan allà, porta un missatge que hem dut des d'una altra galàxia, perquè allò que parleu ací és tot d'aquest món que vosaltres viviu, però nosaltres venim d'un lloc molt llunyà i portem un missatge molt especial, que és aquest que el meu amic Alfor vos dirà. En aquest llibre s'ensenyen unes danses, s'ensenya a ballar, ensenyem a ballar. Com ballem alçant els peus, les manetes. Però no, allò realment important és que balleu com vos doni la gana. Però que balleu, i balleu bé. I el que feu, feu-ho bé. Feu-ho com vos doni la gana, però feu-ho bé. Besitos. Fins una altra i bona nit. Si creus que un camí s'acaba, fixa't i veuràs que al costat hi ha un altre més bonic i molt més clar. Balla com vulgues, la dansa que has inventat. Barreja els colors i pinta un arc de Sant Martí, que encara que plova surt el sol cada matí. Balla com vulgues, sense por a perdre el fil. Escull els passos de la dansa sense fi. Escull els passos de la dansa sense fi. Tira-li! Balla com vulgues, sense por a perdre el fil. Escull els passos de la dansa sense fi. Escull els passos de la dansa sense fi. Escull els passos de la dansa sense fi. Escull els passos de la dansa sense... Gràcies i bona nit. Adéu! Sense fi. Se n'anem. Se n'anem, ai, podeu comprar el llibre. Se n'anem, per favor, compreu. Se n'anem, que ahí estan les cançons. Se n'anem, que és molt bonic. Se n'anem. Se n'anem. Adéu. Adéu.